Listo, ya estamos grabando. Entonces, de los primeros pasos para dimensionar nuestro sistema fotovoltaico, pues uno es hacer una estimación de las casas o en nuestro proyecto, el cual vamos a instalar, ¿no? Entonces, pues acá redujo un poquito el ejemplo a algo más simple y pues voy a vincular algo que son cargas en directa. Bien, para este caso, acá en esta tabla de consumos, que tenemos pues uno, el número de unidades, la carga electrodoméstico que vamos a utilizar, la potencia por electrodoméstico de funcionamiento, la energía, bueno, el total de la energía necesaria, o sea, que nos estaría consumiendo, y a eso, digamos que le vamos a sumar nosotros un 20%, que hablábamos que era como un factor de seguridad, por si hay un pico de consumo, pues dejar un poquito holgadita el dimensionamiento de nuestro sistema para así garantizar una vida útil, digamos que más duradera de nuestro sistema. Estas lámparas en específico, nosotros vemos que son lámparas de corriente directa. Bien, o sea, no vamos a conectarlas al inversor, sino vamos a utilizarlas directamente desde las baterías o directamente desde nuestro controlador. Veíamos que cuando teníamos controladores, podíamos conectar cargas en directa. Podría ser nuestro sistema de iluminación o podría ser cualquier otra carga. Para este caso, vamos a utilizar estas lámparas a 12 voltios. Un ejemplo, o a 24 voltios o a 48 voltios. Bien, pero conectadas directamente del controlador o conectadas directamente desde nuestras baterías. Tenemos una lavadora y tenemos una calefacción. Importantes, ya vamos a estar trabajándolos más adelante. ¿Listo? Entonces, digamos que tenemos una energía total o un consumo total en el día de 2000 vatios o 2 kilovatios. Sumado nuestro 20% de seguridad, nos da 2400 vatios o 2.4 kilovatios. Entonces, todo esto se saca de las especificaciones técnicas que tenemos de nuestros equipos. El segundo paso es definir las horas de sol pico. Para definir las horas de sol pico, pues ya sabemos que tenemos ya en Colombia un atlas de radiación solar y ese atlas de radiación solar, digamos que nos permite obtener esta información más puntual. Pues vimos que también lo podíamos hacer a través de la página de la NASA, entonces, pero los datos no son tan precisos, estos son ya más precisos. Y lo que tenemos que hacer es buscar esta tabla, que ya lo vimos en la clase pasada, en ese atlas de radiación solar, y en esa tabla buscar el mes de menor radiación. A este caso, nosotros vamos a ver que contamos que para el mes de abril tenemos la menor radiación, con un valor de 3.270 vatios metro cuadrado, que eso representado en las horas de sol pico nos vendría a dar 3.2 horas de sol pico. Bien, esta la ciudad de Bogotá. Entonces, los cálculos que nosotros lo estamos haciendo es para un sistema montado en Facatativá, a manera de ejemplo. Entonces, tenemos que determinar el HCP. El HCP se determina buscando el mes de menor radiación. Eso nos daría 3.2 kilovatios y eso vemos que representa el 3.2 horas de sol pico. Entonces, ya sabiendo estas horas de sol pico y de dónde salen, el tercer paso que vamos a tener es definir las eficiencias de los equipos. Entonces, vamos a definir las eficiencias, uno, de conductores o de los cables, de inversores y de baterías. Entonces, acá decimos que
generalmente para un buen dimensionamiento, tomaremos el rendimiento de las baterías en un 95%, del inversor en un 90% y de los conductores en un 100%. Estos datos son importantes porque más adelante los vamos a utilizar nosotros en una tabla de consumo, en una fórmula que vamos a despejar. Bien, ¿de dónde salen estos valores? Digamos que arbitrariamente uno no los pone, sino que pues tienen una razón de ser. Entonces, primero, habíamos visto también en la clase pasada de dónde salía esta eficiencia del inversor. Digamos que para este caso tomamos un inversor de un 90% de eficiencia, que eso está representado en nuestras fichas técnicas. Entonces, si buscamos nosotros la ficha técnica para este caso, volvemos a una empresa que se llama Victron Energy. Esos inversores son muy buenos, digamos que son gama media alta, y pues vemos una referencia que se va a llamar Multiplus. Esa referencia puede trabajar a un voltaje nominal de 12 voltios o de 24 voltios. Y acá nosotros encontramos una especificación técnica que nos dice 92% al 94% para inversores de 2000 vatios, para inversores de 3000 está el 93 al 94, son muy eficientes. Entonces, este valor, digamos que nosotros si hiciéramos el ejemplo, hiciéramos el ejercicio, con este inversor, pues tendríamos que trabajar con estos valores o con estos valores según sea la especificación que tengamos. Por lo general, de marcas a marcas varía esta eficiencia. Si nosotros compramos un inversor chino, ese inversor, digamos que va a tener de pronto una eficiencia menor. Por eso el costo también va a ser mucho menor. Pero pues entre más eficiente un inversor, pues menos energía pierdo y pues más aprovechamiento puedo hacer de mi sistema. ¿Listo? Entonces, este valor lo tomamos siempre de ahí. El valor que aparece acá, la eficiencia del inversor, lo tomamos siempre de una ficha técnica. ¿Listo? En baterías, entonces nos hablan acá que vamos a tomar un 95% de eficiencia en las baterías. ¿Eso de dónde sale? Entonces, nosotros nos vamos a un coeficiente de pérdidas en baterías, digamos que eso ya está establecido, ya son, digamos que constantes que nosotros podemos utilizar. Y en estas coeficientes de pérdidas en el rendimiento de las baterías, me dan dos parámetros que puedo tomar en cuenta. Bien, estos dos parámetros me disminuye, o bueno, voy a tener un coeficiente de pérdidas en el rendimiento de las baterías en un sistema donde no se generan, o voy a tener otro coeficiente donde las baterías sufren descargas intensas. Entonces, 5%, ¿no? O sea, 0.05 es 5%. El 0.1 es el 10%. Entonces, de estos valores que son constantes, según como yo diseñe mi sistema, pues voy a tomar ciertos parámetros de pérdidas de energía. Adicional a esto, voy a tomar en cuenta también unos coeficientes de pérdidas que tengo en baterías por el concepto de autodescarga. Entonces, el concepto de autodescarga ya sabíamos que por el tema de calentamiento de las baterías, nuestras baterías se van degradando los materiales químicos que traen y pues vamos perdiendo energía, que no es mucho, pero pues igual si nosotros queremos calcular realmente el sistema de la forma correcta, pues tenemos que tomarlos en cuenta. Entonces, digamos que para el ejemplo que estamos poniendo nosotros, en este caso, tomamos un 5% de pérdidas de energía. ¿Esto de qué depende? Esto depende de un pasito más adelante. O sea, tenemos que tener como todo correlacionado. En un paso que vamos a ver más adelante, yo tengo que diseñar o ya tengo que tener una idea de cuánto es el parámetro mínimo de descarga de las baterías. Se llama la profundidad de descarga máxima, el Pmax. Yo tengo como política que
por debajo del 50% no voy a descargar, digamos que se considera no una descarga tan profunda, sino como una descarga intermedia. Si yo ya hago una profundidad de descarga de más del 50%, ya es una descarga intensa. Entonces, para este caso, yo tomo el 5% de pérdidas de energía, no más en baterías. ¿Por qué? Por el concepto que estábamos viendo hace un momento. Por el concepto de coeficiente de pérdidas por rendimiento. ¿Dónde tomo el 5%? Porque no se generan descargas intensas. Por debajo del 50% lo considero una descarga intensa. Adicional a eso, pues digamos que yo desprecio este porcentaje de autodescarga. Si afecta, pues tendría que involucrarlo acá. Para efectos de este, voy a tomar. ¿Listo? Pero pues se debe considerar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Tenemos preguntas? Buenas tardes, profe. Buenas Perdón, tardes. buenas noches. Una pregunta, Buenas profe. tardes. En cuanto al paso de sol pico, hace un momento decías que, bueno, hay que buscar el mes de menor radiación, como ejemplo, si no estoy mal, el mes de abril, que eran 3.270 vatios por metro cuadrado. Es que no me queda claro cuando dices que serían 3.2 horas de sol pico, o sea, ahí cómo se hace esa conversión, ¿no? ¿De dónde sale ese 3.2? Ok. Bien. Bueno, lo tengo acá como escribir de una forma correcta, pero vamos a intentar. ¿Qué sucede? Resulta que a mí me dicen que para yo hallar las horas de sol pico, o sea, el HSP, este HSP, ¿cómo lo determino? Entonces, lo determino con las horas de menor, perdón, la radiación menor, en el mes de menor radiación, ¿sí? Pero en kilovatios. Bien. Entonces, HSP sería HSP por las horas de, perdón, por la radiación en el mes de menor radiación. Bien. Todo eso, digamos que esto vendría como, es que no tengo cómo escribir. Bien, o sea, el concepto cuál es, que yo tengo kilovatios metro cuadrado, en este caso pasaría yo los 3.270 vatios, los paso a kilovatios, y eso para que me dé HSP divido sobre kilovatios metro cuadrado, o sea, sería 3.2 kilovatios metro cuadrado sobre kilovatio metro cuadrado. Entonces, kilovatio metro cuadrado se iría con kilovatio metro cuadrado y me daría horas de sol pico. Digamos que es un concepto, es una formulita que ya hay para determinar ese HSP. Lo importante es que nosotros pasemos estos vatios que nos dan en promedio acumulado diario, que es 3.270, lo pasemos a kilovatios metros cuadrados. O sea, nos quedaría 3.2 kilovatios metros cuadrados. Y digamos que eliminaríamos los kilovatios cuadrados y nos quedarían 3.2, que eso correspondería a las horas de sol pico. Si quieren, la próxima clase les hago como una representación o de dónde sale la fórmula. Pero básicamente es de eso, de eliminar o sea, elimino los kilovatios metro cuadrado y me queda un valor entre 3.2 o 3.6, dependiendo la radiación. No sé si quedó más o menos entendida la fórmula. ¿Tenemos otras dudas? ¿Continuamos?
Están muy callados hoy. No, profe, no hay dudas. Ok, continuamos. So, hábleme porque siento que se pierde la comunicación. Entonces, listo. Entonces, ya definimos eficiencias del inversor según nuestra ficha técnica. Definimos también de dónde salen los coeficientes de pérdidas en las baterías y de dónde salen esos porcentajes. Ahora, en esta, nosotros tomamos algo que se llama pérdidas en los conductores, lo tomamos como si fuera el 100%, o sea, como si no hubieran pérdidas de energía en nuestros conductores. Bien, para este ejemplo. Pero nosotros vamos a ver que existen unas pérdidas de energía en los calibres de cables. ¿Qué es eso? Entonces, en los calibres de cables, según la ubicación donde nosotros tengamos esos cables, vamos a tener unas pérdidas de energía. En el ejemplo, como les comento, digamos que en pérdidas de energía, acá tomo que la eficiencia del conductor es del 100%, eficiencia del conductor 100%, pero yo sí las tengo que tomar, digamos que cuando dimensiono el sistema. ¿Cómo sé esas pérdidas de energía? Estos porcentajes, digamos que ya están normalizados y me dicen que el parámetro máximo de pérdidas de energía es el 3%. Entre el regulador y las baterías, el parámetro máximo de energía, pérdidas de energía es del 1%. Entre las baterías, el inversor, pérdidas del 1%. Entre el regulador, el inversor, tiene que haber un 1%. Y lo admisible, entre el panel solar, el inversor, el inversor es del 3%. ¿Listo? Entonces, yo tendría que, en efecto, poner acá que la eficiencia de mi sistema en conductores no sería el 100%, sino sería el 97%. Si lo quiero calcular, digamos que de una forma más real. Vamos a ver cómo yo calculo algunos parámetros de pérdidas de energía en baterías. Perdón, en conductores. Entonces, ya tengo definido cuáles o los porcentajes de pérdidas de energía máximos. Ahora, según la longitud del cable que yo tenga, pues voy a tener unos parámetros de pérdidas de energía. Entonces me dicen que desde un panel solar que tiene una potencia de 50 vatios y una corriente de 2.5 amperios, hasta una batería de 12 voltios, si yo tengo una longitud de cable de 1 metro con una sección, ya vamos a ver qué es esto, de 0.75 milímetros, bueno, un diámetro de milímetro, la pérdida de electricidad será de un 1%. Eso lo tengo yo como parametrizado hasta 13 metros. O sea que en teoría yo podría llevar energía desde mi módulo fotovoltaico hasta la batería con una distancia de 13 metros y la pérdida sería de un 1%. Si yo ya empiezo a aumentar, digamos que las distancias y las secciones de cable, voy a tener pérdidas de electricidad mayores. Digamos que esto es a manera de un ejemplo, teniendo en cuenta que entre más sea la distancia, pues mayor pérdida de energía voy a tener. ¿Esto por qué? Porque los conductores, digamos que no son conductores ideales, que no presentan algún tipo de resistencia, sino que sí presentan resistencia. Entonces, al presentar resistencia, pues se va perdiendo la energía a medida que va aumentando la longitud. Resulta que los cables, según el que tengamos, que estén construidos, tienen unos coeficientes también de conductividad. Entonces, eso ya también está parametrizado. Digamos que para cobre, nosotros tenemos que el coeficiente de conductividad va a ser de 56. Bien, para el aluminio, el coeficiente de conductividad va a ser 35. Entre mayor sea el valor del coeficiente, quiere decir que es más conductor. Entonces, en este caso, el cobre es mejor conductor que el aluminio. ¿Listo?
Entonces, esto también lo tenemos que conocer para poder nosotros calcular las pérdidas de energía. Veíamos que en esta presentación nos daban una sección en metros, perdón, en milímetros cuadrados. Resulta que eso es un estándar europeo. Nosotros no trabajamos bajo esa, digamos que bajo esa norma. Nosotros trabajamos bajo una norma que se llama AWG. Y acá nosotros vamos a encontrar que para nosotros AWG, ¿cierto? AWG, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 1, 0, tenemos ciertos niveles de energía que nos aguanta, ciertos niveles de corriente. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto, pero para nuestros cálculos, los cálculos nos los va a dar en milímetros cuadrados, o sea que tenemos que pasar de milímetros cuadrados, que es una norma europea, a AWG, que es el calibre del cable. ¿Qué es el calibre del cable? Es qué tan grueso es el cable, qué tan gruesos son los filamentos que trae internamente el cable o el conductor, cuántos hilos trae. A nosotros también nos dicen que hay unas limitaciones respecto a la energía que voy a hacer pasar por nuestro conductor, ya que existe una norma para nosotros que se llama RETIE, que es el Reglamento Técnico Eléctrico, y hay una norma que se llama el NTC, que es como la norma técnica colombiana eléctrica, que es la 2050. A nosotros nos dicen que los conductores aguantan cierta temperatura o yo los tengo que calcular bajo ciertos parámetros de temperatura. Me dice del calibre 8 al calibre 1, la temperatura que puede aguantar mi conductor va a ser 60 grados. Entonces ya me tengo que ir a esta casilla, que es la de 60 grados, y de ahí tomar esos valores. Pero me dicen que de un 0 hasta la norma de 75 grados. Entonces ya podríamos tomar, a partir de acá, podríamos tomar estos valores en corriente. O sea, nos aguantaría hasta 150 amperios en este caso. ¿Qué es eso de los milímetros cuadrados? Pues cada uno tiene una conversión. Entonces, si nosotros miramos, acá nos da un valor en área en milímetros cuadrados y eso corresponde a un valor en la norma americana, que para este caso si es 42.40 en milímetros cuadrados, el lado sucesivamente. Bien, entonces lo que vamos a calcular ahora nos va a dar en milímetros cuadrados, tenemos que pasarlo en AWG para pues poder elegir nuestro cable. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Profe, no hay una tabla que sea nuestra, eso debe existir. No sé. No, básicamente nosotros nos basamos en la norma, ese es el NEC, que es como la norma eléctrica estadounidense. Ahorita lo que nosotros llamamos NTC en Estados Unidos se llama el NEC. Básicamente nosotros, toda la normatividad eléctrica está basada en el NEC. Entonces, ahorita salió la NTC 2050, segunda actualización, pero incluso está atrasada algunos años. Imagínense que la actualización de la norma colombiana está basada en el NEC 2017. Entonces tenemos como 5 años perdón, 5 de desactualización. Ya salió el NEC 2020. Nosotros hasta ahora estamos sacando la norma técnica colombiana 2050 basada en el NEC 2017. Entonces salió hace que un par de meses, salió hace como 2 meses. Entonces siempre cambian algunos conceptos eléctricos. Y pues nosotros no tenemos un estándar. Digamos que lo que nos rige a nosotros es RETIE, pero dicen que que es el Reglamento Técnico Eléctrico colombiano, pero dice el RETIE que él no puede estar por la internacional. Y pues ya los del NEC, pues digamos, entonces pues no podemos estar por encima de
de ellos. ¿Listo? Listo, profe. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuamos. Entonces, ¿cómo yo hago para calcular las pérdidas de energía en el conductor? Entonces voy a utilizar esta fórmula que es para hallar la sección del área del cable asumiendo las pérdidas que voy a tener. Bien, entonces en esta fórmula que yo encuentro, pues encuentro que 2 va a ser una L, va a ser la longitud del cable y va a ser la intensidad de corriente que va a circular a través del cable. B va a ser el valor de la conductividad. Recuerden que K ya la conocemos, ¿no? K lo conocemos de esta presentación. Entonces, 56. Si utilizamos un conductor era 35. ¿Listo? Longitud del cable, pues obviamente digamos que depende donde yo voy a tener mi instalación. Un ejemplo, voy a tener mis paneles solares en el techo de mi casa. Entonces, tengo que medir la longitud del cable que voy a llevar desde mis baterías y introducir ese valor en la fórmula. ¿Listo? Conociendo la cantidad de corriente que van a generar mis paneles solares, pues este va a ser un ejemplo de eso. 2, la caída de voltaje nominal. Un ejemplo, si yo tengo una instalación de 24 voltios nominales y me dicen que los porcentajes de pérdida entre mi panel solar, entonces yo a esos 24 voltios que configuré mi instalación, tengo que restarle ese 3%. En teoría, este es el valor que voy a tomar. Entonces, a esos 24 voltios tengo que restarle este 3%, o tengo que sacar el 3% de voltios para saber cuál es la caída de tensión o la caída de voltaje en ese punto. La longitud del cable, pues lo tengo que conocer tomando medidas. La intensidad, cuando calculemos el tema de los paneles, la voy a conocer. La caída de voltaje, pues ya sé, según el voltaje nominal de mi sistema, cómo y de dónde a dónde va a ser la conexión, pues va a tener ciertos parámetros de pérdida, que ya los vimos, y el valor de la conductividad, que ya los vimos. Dice que hemos calculado la intensidad de corriente a usar, a utilizar es de 17.6 amperios. ¿Listo? Y que la distancia desde los paneles hasta la carga quiere decir hasta después del inversor, después del convertidor, es de controlador a batería, de batería a inversor y de inversor al tablero de distribución de nuestra casa, va a haber 21 metros. ¿Qué calibre de cable debemos disponer para que nuestro sistema trabaje correctamente sin ningún... El sistema funcionará. Entonces, ¿cuál es la solución? La longitud del cable, sabemos que el cable que va desde los paneles solares hasta mi tablero de distribución, hasta la carga, va a ser de 21 metros. La intensidad ya no la dan, según el diseño es de 17.6. El voltaje de la instalación en baterías va a ser de 24 voltios y la caída de tensión que vamos a tomar según las tablas es del 3%. Sabemos que el cable va a ser un cable de cobre que va a tener un nivel de conductividad, un coeficiente 56. ¿Cómo hago para calcular la caída de voltaje o la caída de tensión? Pues multiplico ese 24 voltios, que son el voltaje de la instalación,
por el 3%, que es el porcentaje de caída de energía. Bien, de pérdidas de energía. Entonces, si multiplico 24 por 0.03, o sea, o por el 3%, me va a dar 0.72. ¿Listo? Este valor lo vamos a utilizar inmediatamente. Entonces, ya vimos la fórmula, que es esta, y reemplazamos la fórmula, donde 21 era la longitud del cable, lo multiplicamos por 17.6 amperios, que es la corriente que va a circular por mi sistema, donde 56 es K, que es de conductividad de mi cable, porque vamos a utilizar cable en cobre, por la caída de voltaje. La caída de voltaje, que lo acabamos de calcular, es 0.7. Si resolvemos esta formulita, nos daría que es 18.33 milímetros cuadrados. Entonces, la solución de esto, toda esta ecuación, nos da 18.33 milímetros cuadrados. Si nosotros miráramos las tablas, en milímetros cuadrados nos ubicaríamos en 18. Entonces, acá se dice AWG5 me da 16.8 milímetros cuadrados. Como nos da 18.33, pasaríamos a la siguiente. La siguiente es 21.20, está por encima, sí aguanta. ¿Qué calibre de cable? Ese lo utilizaríamos para asumir las pérdidas de energía, para que no vayamos a tener pérdidas por conductores. Esa es como la corrección que nosotros hacemos en nuestro diseño para que la energía no se pierda, para que la energía sea de una forma muy eficiente. ¿Listo? Igual sobre esto vamos a hacer prácticas, calculitos, entonces vamos a ir reforzando ahí la forma en que se calcula. ¿Preguntas? No sé, no, profesor. No, profe, hasta el momento todo bien. Ok. No hay preguntas Bien. por el momento, profe. Entonces, gracias. Entonces, paso 3, ya sabemos de dónde salen los coeficientes de eficiencia o las pérdidas que yo voy a asumir de nuestros equipos que van a ser nuestras baterías, nuestros inversores y nuestros conductores. En paneles solares todavía no lo vemos, pero sí lo tenemos que incluir. ¿Listo? Entonces, para este ejemplo, nosotros vamos a tomar que el coeficiente de rendimiento de nuestras baterías va a estar en un 95%, el del inversor va a estar en un 90%, y en conductores no lo tomamos porque ya sabemos que ese porcentaje, o tomarlo acá en cuenta como el 97%, porque lo máximo admisible que me permite a mí la norma es un 3% entre el panel solar, el inversor, o sea, sería casi todo el sistema. Puedo perder máximo, lo medimos versus el dinero, ¿no? O sea, si nosotros miramos el valor de una instalación y lo comparamos con, digamos que la eficiencia que tiene mi sistema, para que me sea a mí económicamente, no puedo perder más del 3% de energía en conductores, pues más costoso me sale a mí el kilovatio, y eso es digamos que un problema, porque mi sistema no va a ser viable económicamente. ¿Listo? Y vamos en el paso número 3, definir eficiencia de los conductores, inversores y baterías. Ahora nos vamos a el paso número 4. El paso número 4 es calcular la energía requerida. ¿Qué es esto de la energía requerida? Nosotros ya vimos que tenemos un consumo promedio, que ese consumo promedio con el factor de seguridad va a ser 2.4 kilovatios o 2.400 vatios al día. Resulta que como yo ya empiezo a tener pérdidas de energía,
por la eficiencia de mis... Yo estoy perdiendo acá un 5% de energía en baterías, estoy perdiendo acá un 10% de energía en el inversor y bueno, en el conductor no pierdo energía. Acá yo estoy perdiendo 15% de energía. Yo tengo que compensar esas pérdidas de energía almacenando más energía o generando más energía. Entonces, en esta fórmula que nos presentan, a pesar de que yo ya tenga un factor de seguridad, tengo que contar con las pérdidas de energía que tenga en el sistema. Entonces, ¿qué me dice? Esto es facilito. Me dicen, hacer el consumo de las cargas en DC por día, ¿cierto? AC por día, y eso lo va a ir por este valor, que este valor es la eficiencia de mi inversor, y todo eso lo dividimos por la eficiencia de las baterías, lo multiplicamos por la eficiencia del conductor. Entonces, retomemos. Si nosotros miramos en esta gráfica, decimos que sí tenemos unas cargas en directa. Esas cargas en directa, para este caso, el valor total diario de energía que yo requiero con el factor de seguridad que tengo es de 450 vatios. Esos 450 vatios yo los voy a reemplazar en este parámetro que me dice consumo de las cargas en directa. Si yo no tengo ninguna carga en directo conectada a las baterías, pues simplemente no hay ningún problema. Bien. Pero en este caso sí me dicen el consumo de las cargas en AC por día. ¿Cuál es el consumo de las cargas en AC por día? Pues acá lo tenemos. Tenemos que el consumo con el factor de seguridad de las cargas en el día es 1320 más 630 a 1950. Estos dos valores, los dos últimos, ¿listo? Esos son cargas en que la lavadora es en AC, la calefacción es en AC. Ya no tomo en cuenta. La suma de esos dos por día más el factor de seguridad es lo que yo debo reemplazarlo en este parámetro, 1950. ¿De dónde sale esto de la eficiencia del inversor? Pues nosotros lo acabamos de ver. Lo podemos determinar mediante las tablas que tenemos de las fichas técnicas. Para este caso podríamos reemplazarlo por este valor o por una especificación de mi inversor, o pues como yo lo definí acá, digo que la eficiencia del inversor va a ser el 90%. Para este ejemplo va a ser el 90%. Ese valor salió de acá. ¿Listo? Ahora, todo eso lo dividimos entre la eficiencia de las baterías, que lo definimos, ya sabemos de dónde, ¿cierto? Ese valor de dónde salió, pues salió de estos coeficientes que tenemos acá. Puedo poner 0.10, o sea, el 10%, o podría poner el 5%, depende del diseño que tengamos. Ahorita más adelante vamos a profundizar un poquito más en eso. Pero esos parámetros salen de acá, y si le quiero adicionar para hacerlo un poco más aterrizado, lo puedo hacer, que son para sistemas solares. En PC, que es plomo ácido, entonces tomaríamos este valor de autodescarga. ¿Listo? Por 1. La eficiencia del conductor. Si resolvemos toda esta ecuación, nos da que la energía requerida para nuestro sistema ya no va a ser solamente los 2400 vatios que teníamos acá, más o menos el 5%. El 15% nos va a dar 2755 vatios al día.
solares, eso es lo que yo requeriría generar, almacenar en mis baterías. Entonces, si ve cómo vamos asumiendo pérdidas nosotros y vamos a aumentando la cantidad de energía que vamos a necesitar. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? No creo. Ok, entonces continuamos. Listo. El paso número 5. El paso número 5 es conocer qué módulos fotovoltaicos voy a instalar. Entonces tengo que irme a, señor, ¿usted cuántos paneles tiene de 300 vatios? ¿O paneles de cuántos vatios tiene? Entre mayor sea el batiaje de los paneles, pues es menor, digamos, que la cantidad de espacio que requiera y menor la cantidad de cables. Un ejemplo, no es lo mismo instalar 2 paneles de 150 vatios que instalar un panel de 300 vatios. O instalar 2 paneles de 200 vatios a instalar un panel de 400 vatios. Entonces, por lo general, cuando calculamos un sistema, si es muy grande, como para una casa, tenemos que irnos como por los paneles más grandes que hay. Entonces, digamos que para este ejemplo, mi proveedor solamente tuvo paneles solares de 180 vatios. Porfa, cerramos los micrófonos, que se escucha como una interferencia. Don Nelson. Bien, continuemos. Para este caso, digamos que los paneles que nosotros elegimos, según, digamos que una limitación del diseño, fue el espacio. No teníamos mucho espacio que iba a cubrir, entonces no podíamos. Entonces, tenemos que los paneles solares traen unas tablillas de especificaciones técnicas. Acá vemos que trae, para este caso, la potencia que elegimos, 180 vatios, trae una tensión máxima, un voltaje máximo, trae una corriente máxima, trae una tensión en circuito abierto, digamos que trae ciertas especificaciones, que esas las puedo encontrar yo al respaldo de mi módulo fotovoltaico. Bien, que trae unas especificaciones técnicas como esta. A su vez, pues encontramos que monocristalino, policristalino, pues ya depende de la especificación que nosotros tengamos. Y que estas especificaciones siempre las va a tomar el STC, que son condiciones de prueba estándar, que trae una masa de aire, una radiación y trae una temperatura de prueba de las celdas. Entonces, para este ejemplo de mi proveedor, y pues él me dijo que solamente había paneles de 100 vatios. Ahora, ¿cómo calculo yo el número de paneles solares que voy a tener? El número de paneles solares es esta formulita que está acá, y esa forma pues trae, uno, este valor que es la energía requerida que nosotros tomamos, energía requerida o consumo medio diario mensual del mes más crítico. Como nosotros calculamos para el mes de menor radiación, lo tomamos con este valor. ¿Listo? Este valor, ¿de dónde salió? Este valor salió de lo que calculamos acá. Bien. Este valor es el valor que nosotros vamos a reemplazar en esta formulita, que es la energía requerida. ¿Qué es PMP? Es la potencia del módulo fotovoltaico, la potencia máxima, la potencia pico voltaico. Entonces, como yo ya fui de mi señor
que me vende mi proveedor, que me vende mis módulos fotovoltaicos, elegí un módulo disponible a vatios, ese valor lo reemplazaría en esta parte. El H nosotros conocemos, ¿de dónde sale? Pues ya sabemos que nosotros lo conocemos según nuestra tabla de radiación, es este valor. Entonces lo reemplazaríamos de este valor. Factor global de funcionamiento. Bueno, esto lo vemos la próxima clase, porque sí es una fórmula más extensa, pero digamos que si nosotros desconocemos ese valor, que básicamente es como la eficiencia de nuestro módulo fotovoltaico, para eso la próxima clase, las páginas de internet donde nosotros lo vamos a calcular. Nosotros ingresamos algo que temperatura máxima, temperatura mínima del sitio, porque la temperatura más generación de las celdas, y ahí pues vamos a hallar un rendimiento de nuestros módulos fotovoltaicos. Pero para este ejemplo utilizaremos por defecto 0.9. Pero este es el factor de global de funcionamiento de nuestros módulos fotovoltaicos, es este valor. ¿Qué hacemos? Pues resolvemos esta ecuación, y al resolver esta ecuación nos da 5.12 paneles solares, pero resulta que yo no puedo conectar 5.12 paneles. Y si lo conecto 5, ¿qué pasaría? ¿Qué opinan ustedes si yo 5 paneles, en vez de ir hacia arriba, me voy hacia abajo? ¿Te falta capacidad energética? Es mejor que sobre y no que falte. Sí, exactamente. Bien. Si yo me voy por debajo, digamos que me podría, pues estando por de aproximación, digamos que decimal, digo, pues está por menos de 0.5, entonces me voy hacia abajo, me voy hacia 5. Pero ¿qué pasa? Que ese punto 12 que estoy dejando de generar con paneles solares, pues me va a hacer falta después. Me va a hacer falta para cubrir energía en un mes de menor radiación, o pues cuando haya mucha neblina, o cuando haya lluvia, entonces voy a perder energía. Por eso, para este caso, nosotros lo aproximamos por encima. Así me dé 0.0001, voy a aproximarlo por encima de ese valor. Entonces, para este caso, si nosotros resolvemos esa formulita, nos da 5.12, pero lo aproximaríamos a 6, que los módulos fotovoltaicos. ¿Listo? Próxima clase quedaríamos con, para explicar el factor global de funcionamiento, de dónde lo calculamos, a través de un software, o pues si lo podemos hacer por fórmula también lo hacemos. Es un poco tedioso explicar la fórmula así, pero pues bueno. Tarea que vamos a dejar. La tarea va a ser que ustedes me van a realizar algo como esto. Pero les muestro acá en la pantalla. ¿Listo? ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señor. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señor. Entonces, nosotros vamos a conectar en posibles configuraciones de voltaje. Entonces, circuitos series, circuitos paralelos y circuitos mixtos. ¿Qué necesito? Que ustedes me conecten esos 6 que me dieron los cálculos, cada uno de 108, en grafiquitas como esta. Puede ser o a mano o como ustedes prefieran, ¿sí? Pero necesito que esa voltaje nominal a 12 voltios, a 24 voltios, a 48 voltios. ¿Listo?
pueden ser gráficas como esta, que esto representa circuitos series, positivo el otro, el negativo el uno, el positivo el otro. Todos estos 3 módulos, 4 módulos están conectados en serie. Entonces, vamos a realizar ese esquema o lo vamos a hacer en circuitos mixtos, donde hay series, ¿cierto? Acá estos dos están conectados en series y a su vez en paralelo con los otros. Entonces vamos a practicar un poco de lo que vimos de circuitos series, circuitos paralelos, circuitos mixtos. Acá hay un circuito paralelo, pero a todo es paralelo. Para poder determinar unos calculitos que explican. ¿Listo? Como estos gráficos que ustedes se encuentran en internet, van a encontrar específicos. Empecemos a trabajar algo de diseño de nuestros sistemas. ¿Listo? A su vez, lo que podemos hacer es ir avanzando hasta este punto con los cálculos que ustedes tienen. Tenemos unas tablas de consumo, son propias de los casos reales de ustedes, pues vamos a ir aplicando todo esto. Parámetros de pérdidas de energía, los poder cuánta distancia hay desde los paneles solares hacia el controlador de carga, donde ustedes tengan o piensen dejar el cuarto para energía solar. Podemos empezar a medir esas distancias, a calcular las pérdidas de energía, qué calibres de cables necesitaríamos, pues todo eso. ¿Listo? Para pues, recoger esa información y irla trabajando. Porque la idea es que miremos cuánto nos cuesta una instalación fotovoltaica para mi casa. ¿Cuánto me valdría? Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Profe, una pregunta. ¿Esa tarea es para la próxima clase? Sí, señor. Uno, la tarea es, vamos a esos 6 paneles a conectarlos en series, en paralelos y circuitos mixtos, configurándolos a 12, 24 y 48. Y vamos a iniciar a trabajar con un tema fotovoltaico, con nuestros cálculos, según nuestro caso particular, nuestros consumos. ¿Bien? ¿Para qué? Para que la próxima clase tengamos con algunas dudas puntuales y pues ya empecemos a trabajarlos sobre esas dudas. No, profe, es que no me dio la distancia, o pues no sé esta fórmula de dónde salió. Bien, igual yo les voy a compartir esta presentación justo en este instante. Voy a enviar de una vez a los grupos. ¿Listo? Profe, le recomiendo esta clase la suba una vez se cierre este programa. Listo, sí señor. Preguntas, dudas, inquietudes. Esta tarea la montan muy callados. Sí, yo la voy a montar en el Classroom para que lo puedan, o si no me lo envían por WhatsApp los que no tienen conexión a internet. ¿Listo? Listo, profe. ¿Más dudas, preguntas, inquietudes? Profe, nos envía la diapositiva de la distancia de los cables. ¿Listo? Entonces, una última cosita antes de finalizar. Algunos representantes... En el grupo de
de los grupos para entregarles los materiales de formación, por favor. Y eso lo discutimos por los grupos o acá hay algunos voluntarios que me quieran enviar el mensaje. ¿O cómo opinan ustedes que se debe hacer de una forma más eficiente? Igual no es que se le entreguen los materiales únicas exclusivamente a ellos, pero sí necesito, porfa, que 2 personas por... Profe, yo soy del municipio de Madrid, pues digamos que yo tengo la disponibilidad para recogerlos. No sé si de pronto alguien más lo quiere hacer. Melmón, por faca. Yo de faca tengo la En disponibilidad, profe. WhatsApp, se puede también, profesor del municipio de Madrid. Profe, Entonces, los que estemos disponibles, porfa, me envían un profe. WhatsApp por los grupos para que conozcamos. Lo que necesito básicamente, nombre completo, correo electrónico y número celular. Profesor. Profesor, yo soy del municipio de Madrid, también tengo disponibilidad. Grupos. Perdone. Tú los tienes anotados porque recuperaste el otro también. ¿Pueden colaborar con eso? Profe, qué pena, no se Mientras le escuchó lo último que dijo. ¿Vale? Profesor, la comunicación está muy entrecortada y no se escucha bien. @gmail.com. Se fue el profesor. ¿Ya me escuchan mejor? No. Sí, señor. Solicitar que cierren los micrófonos para poder escuchar mejor. Voy a enviarles un WhatsApp, ¿listo? Al menos 2 fichas. Es mejor para el WhatsApp, profe. Listo. Sí, señores.